Como siempre, darles las gracias por venir a nuestra sede. Como saben, en el día de ayer celebrábamos una ejecutiva nacional, la segunda en pocos días, y bueno, ahí valoramos fundamentalmente dos cuestiones. Ya habíamos hecho un análisis en la del 31 de mayo de los resultados electorales tras los comicios en Canarias, y la primera parte fue para analizar el momento de una parte de las negociaciones que se están llevando de manera fundamental en el ámbito municipal. Se iniciaba también las conversaciones para reeditar la que va a ser un gobierno histórico en el Cabildo de Gran Canaria, el primer gobierno presidido por un presidente, Antonio Morales, que en la historia de nuestro Cabildo, por tercer mandato consecutivo, algo inédito hasta ahora, pues intentará seguir avanzando en el modelo de coisla. Van bien los acuerdos, los pactos y las negociaciones en la mayoría de los municipios, más allá de aquellos municipios en los que hemos obtenido mayoría absoluta, se están cerrando acuerdos importantes con el compromiso de las alcaldías en manos de las organizaciones que pertenecen a Nueva Canarias Bloque Canarista, en primera instancia o dentro de un año y medio, 2 años, como puede ser el caso de Santa Brígida, y en otros casos incorporándonos a las tareas de gobierno, no solamente en la isla de Gran Canaria, que es donde obviamente hemos tenido una mayor fuerza, sino también en otras islas, en el caso de Lanzarote y también en Fuerteventura, donde ya hemos cerrado un acuerdo en el municipio de Antigua, donde Matías Peña, el presidente insular de Nueva Canarias Bloque Canarista, será el alcalde también en los próximos años. Estamos también en negociaciones en distintos municipios en la isla de Tenerife, el más relevante sin duda alguna, el de Tacoronte, donde nuestro compañero Daniel Díaz, alcalde durante estos últimos 4 años, pues está en disposición negociando para intentar conformar también una opción de gobierno en esa isla. Y lo mismo sucede también en la isla de Lanzarote, donde Juan Miguel Rodríguez, el que ha sido alcalde también durante varios años en la pasada legislatura por parte de Nueva Canarias Bloque Canarista y fuerza más votada en el municipio de Tazacorte, está también pues, en esa negociación. Por tanto, expusimos a la Ejecutiva la situación de esos acuerdos, de los contactos que se están manteniendo. Queda todavía días por delante, pero obviamente van en buena línea y en los próximos días podemos seguir avanzando algunos de esos acuerdos. Aparecía ya hoy en prensa, a lo largo de la mañana, el acuerdo firmado también en el municipio de Valsequillo, que dará la alcaldía a Paco Ata, al compañero Francisco Ata, en esta ocasión en coalición, en una alianza con la concejala de Coalición Canaria. Y el segundo punto, sin duda alguna, quizás desde el punto de vista informativo más relevante, era analizar la propuesta que nuestra organización había decidido el 31 de mayo en la ejecutiva anterior y trasladada en rueda de prensa ante ustedes al día siguiente, el 1 de junio, donde manifestábamos nuestra voluntad, por supuesto, de presentarnos a las elecciones. Había otro tema muy relevante, se estaba especulando y fue descartar la presencia de nuestro presidente nacional, Román Rodríguez, como candidato en esta ocasión a concurrir al Congreso de los Diputados en representación de Nueva Canarias Bloque Canarista, pero lo más relevante era que decidíamos estar como siempre. Las elecciones generales para nosotros son fundamentales, la presencia en el Congreso y en el Senado, lugar donde se toman decisiones trascendentales para la vida de todos los españoles y españolas, pero fundamentalmente para quienes aquí vivimos, para defender nuestros derechos, nuestra tierra, para defender los derechos de nuestra gente de manera notable. Y la primera premisa, por supuesto, era intentar hacerlo en una alianza, en este caso, en una gran plataforma conjunta de obediencia canaria. Y en el día de ayer, en la reunión que manteníamos, Nueva Canarias Bloque Canarista reitera la voluntad inequívoca de concurrir en una plataforma conjunta de obediencia canaria, fundamentalmente conformada, obviamente, por Coalición Canaria, junto con aquellas otras fuerzas con las que se ha estado hablando y en la que no tendríamos ningún problema siempre y cuando tengan ese ámbito, lo que nosotros denominamos organizaciones canaristas, donde la defensa de Canarias es lo esencial, pero con una diferencia, y es que sus centros de decisión están en esta tierra. No dudamos de la canariedad de ninguno de los diputados y diputadas que puedan ir a Madrid, pero lo que sí hay algo inequívoco es que quienes sus centros de decisión están
en nuestra tierra tienen un elemento diferencial, como siempre se ha demostrado cuando hemos tenido posibilidades de estar en el Congreso y en el Senado. Me van a permitir que lea de manera literal el acuerdo de la Ejecutiva en el día de ayer. En primer lugar, Nueva Canarias Bloque Canarista tomó la iniciativa el miércoles 31 de mayo planteando una propuesta a su Ejecutiva Nacional de presentarnos de manera conjunta, destacando que de manera conjunta con Coalición Canaria en una plataforma de obediencia canaria, destacando que esta plataforma debe plantearse sobre la base de un programa común y un consensuado protocolo de funcionamiento. En segundo lugar, Nueva Canarias Bloque Canarista reitera su voluntad de realizar todos los esfuerzos que lleven a la constitución de una plataforma electoral en defensa de Canarias en los comicios generales del próximo 23 de julio, con formaciones de estricta obediencia canaria y con el objetivo de llevar a cabo una permanente defensa de los intereses de Canarias en las Cortes Generales, y no cejaremos en el empeño de alcanzar un acuerdo porque nos parece trascendental esa presencia en las Cortes Generales para defender a Canarias y sus singularidades. En tercer lugar, con relación al programa, partimos de la base del acordado por ambas formaciones en 2019, obviamente con las actualizaciones que sean precisas y necesarias, y este se centraría, por tanto, en la defensa del autogobierno y el desarrollo de nuestro Estatuto de Autonomía, garantizar el respeto al régimen económico y fiscal, trabajar por el justo tratamiento a Canarias en los presupuestos generales del Estado, así como en una financiación autonómica fundamental para la articulación del autogobierno, que tenga en cuenta nuestra lejanía y fraccionamiento territorial, así como el impacto de los niveles de pobreza en el costo de los servicios públicos, y en una nítida defensa del estado del bienestar y el fortalecimiento de los servicios públicos, elementos en los que hay un elevado grado de acuerdo entre ambas formaciones. En cuarto lugar, un segundo elemento que consideramos importante es no mezclar la política canaria con la estatal. Ya sucedió en noviembre de 2019, cuando Nueva Canarias estaba en el Gobierno de Canarias y Coalición en la oposición. Ahora, tras las elecciones del 28 de mayo, Coalición Canaria gobernará en las islas y Nueva Canarias, Bloque Canarista, ejercerá de constructiva oposición, como siempre hemos hecho. A nadie se le escapa las diferencias políticas que se dan en el ámbito canario, pero también, y es lo relevante en el marco del que estamos hablando, las enormes coincidencias con relación a la agenda canaria en el Estado. Y por último, en tercer lugar, con relación al funcionamiento de los diputados y diputadas en Madrid, consideramos que debe de ser de absoluto compromiso y respeto al programa que se pacte y que se lleve a las elecciones el 23 de julio. En el resto de los asuntos debe realizarse el máximo esfuerzo para buscar elementos de consenso. Si este no fuera posible, pactar las diferencias y, si resultaran insalvables, optar ambas formaciones por la abstención. Nuestra única línea roja, que es lo que hemos trasladado desde el primer momento a la ciudadanía canaria, a los medios de comunicación, no tras el 28 de mayo, sino durante toda la campaña, y así lo hicimos también con nuestros interlocutores de Coalición Canaria, nuestra única línea roja es el apoyo a un gobierno con Vox y a cualquier iniciativa promovida por la extrema derecha cuyas actuaciones se dirijan a restringir las libertades y derechos, así como a recortar el desarrollo autonómico y el estado del bienestar de producirse tras el 23 de julio esa circunstancia. Obviamente votaremos en contra en coherencia con lo que hemos venido defendiendo al respecto. Por cierto, mismo argumento que han utilizado también otras organizaciones haciendo referencia a la propia Coalición Canaria. En definitiva, en el día de ayer y en el marco de las negociaciones que se habían abierto tras la Ejecutiva Nacional del 31 de mayo y tras los contactos que iniciamos el mismo 1 de junio con representantes de Coalición Canaria, donde mostrábamos nuestra inequívoca voluntad de alcanzar una plataforma conjunta de obediencia a Canarias para concurrir conjuntamente a las elecciones del 23 de julio. No decimos que es imposible por separado obtener representación, pero somos todos conscientes de que las posibilidades aumentan de manera notable si vamos de forma conjunta. En esas conversaciones que se iniciaron,
creemos que con un buen talante, con un principio de acuerdo adecuado, cierto es que trasladando también nuestra posición en el caso de la provincia de Las Palmas, en el sentido de liderar la candidatura en esta provincia, teniendo claro que no sería así en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y además con un marco temporal que ofrecíamos nosotros desde el minuto 1, diferente al de los comicios pasados, que como recordarán habíamos llegado al acuerdo de 2 años y medio para Nueva Canarias, 1 año y medio para Coalición Canaria, entendiendo que estaban más ajustados los resultados en este instante y sobre todo porque entendíamos que no era momento de tacticismo por el poco tiempo que nos quedaba para alcanzar un acuerdo, proponíamos que la duración, digamos, de la presencia, de la representación de cada una de las candidaturas estuviera conformada los 2 primeros años por Nueva Canarias y los 2 siguientes por Coalición Canaria. A partir de ahí, voluntad inequívoca de trabajar de manera conjunta y coordinada. Creo que de las cuestiones que nos pide la ciudadanía canaria, no solamente el tener más representantes, sino que la acción sea lo más coordinada posible, que es lo que siempre nos hizo más fuerte ante las decisiones que en Madrid se toman, que por cierto siempre suelen ser, si no de desprecio, de cierto olvido o de olvido claro y notable sobre nuestros derechos, sobre nuestros fueros, gobernara quien gobernara, la derecha o la izquierda, siempre fue así. Por tanto, esa voluntad manifiesta de trabajar de manera coordinada y en aquellos temas en los que hubiera serias diferencias, intentar buscar el consenso siempre, si no pactar la diferencia y en última instancia, reiteramos, pues acordar, abstenernos ambas formaciones, con la única línea roja, como decía con anterioridad, que para nosotros no podemos justificar bajo ningún caso, y es que de ser posible un gobierno de Partido Popular conformado con Vox, Nueva Canarias nunca, por supuesto, no votaríamos a favor, pero tampoco sería entendible una abstención que promoviera dicho acuerdo. Por tanto, este es el sentir de la Ejecutiva Nacional en el día de ayer. Comentarles muy brevemente el proceso tras esa rueda de prensa del día 1 de junio. Iniciábamos ese día contactos, como decía, con representantes de Coalición Canaria, en muy buen tono, ciertamente, con voluntad por parte de las 2 organizaciones de avanzar, preocupados por el poco tiempo que teníamos para llegar a acuerdo. Les recordamos que el próximo viernes, dentro de escasamente 72 horas, se cierra el plazo para presentar las coaliciones electorales. A partir de ahí, trasladadas las posiciones que acabamos de comentar, por nuestra parte y por parte de Coalición, se abrió un plazo. Nosotros habíamos convocado a nuestra ejecutiva para el día de ayer. Ellos tuvieron un encuentro el domingo y nos trasladó la dirección que inicialmente habían decidido concurrir en solitario. No obstante, nuestra ejecutiva apela a seguir manteniendo el contacto que sigue abierto. A lo largo del día de hoy hemos trasladado a la dirección de Coalición Canaria el acuerdo que acabamos de hacer referencia. Creemos que es posible, creemos que es bueno, creemos que es necesario para defender los intereses de nuestra tierra en Madrid y, por tanto, vamos a esperar, vamos a agotar hasta el último minuto la posibilidad de concurrir conjuntamente esta plataforma de amplio espectro en Canarias de soberanía y digamos, de defensa de nuestra tierra, de obediencia a Canarias para las elecciones del 23 de julio. No las conocemos. Nos manifestaron el 23 de julio pues, que inicialmente habían tomado la decisión de concurrir en solitario. Si era así, les habíamos dicho, ya lo habíamos expresado también nosotros, nuestra voluntad también clara de que vamos a ir a esas elecciones. Si tiene que ser en solitario, lo haremos, pero entendíamos, primero porque hay más posibilidades y segundo porque creo que es lo que espera una parte importante de nuestra sociedad en Canarias y porque es lo que se ha demostrado que más rédito tiene también a la hora de conseguir conquistas para nuestra tierra y para defender nuestros derechos. No los conocemos, no conocemos ningún comunicado también público por parte de Coalición, pero entendemos que no es un proceso que está cerrado y apelamos en ese sentido. Reitero una vez más, hemos hablado a lo largo de la mañana de hoy con la dirección de Coalición, trasladándole el sentir y las decisiones de nuestra ejecutiva en el día de ayer y en ese sentido, bueno, esperamos que sea posible reconducir esa situación y que podamos presentarnos de manera conjunta. Pero no tiene que ver con la votación
Esperemos que no. Nosotros lo planteamos. Cierto que eso ha salido en las conversaciones y decíamos que no es de recibo plantear eso, intentar condicionar un acuerdo para concurrir de manera conjunta a Madrid con un posible entente, acuerdo, voto a favor o abstención en una posible investidura en Canarias. Creo que son dos planos totalmente distintos. Así lo manifestamos y así fue también en las elecciones de 2019. Recordamos, ellos en la oposición, nosotros en el gobierno, y en ningún caso se intentó condicionar ese acuerdo con una oposición ni más ni menos suave, fuerte, ni con ningún otro escenario. Son dos planos absolutamente diferentes. Aquí hay cuestiones que marcan diferencia, es obvio. Yo creo que hay una demostración palpable y es que no hemos entrado en un proceso de negociación para conformar el gobierno. Yo creo que eso habla claro de esas diferencias que existen actualmente, pero nosotros queremos centrarnos en el día de hoy, no vamos a especular sobre las razones que ellos puedan haber planteado. No hemos estado presentes en esa ejecutiva, sus decisiones además por supuesto las respetamos, absolutamente legítimas, pero sí queremos volver a tender la mano, creemos que hay que hacer un esfuerzo por concurrir de manera conjunta y porque a pesar de que tenemos diferencias en Canarias, sí creo que hay un elevadísimo grado de consenso y de acuerdo en la defensa de los intereses de Canarias en Madrid, y eso es lo que nos ha permitido en varias ocasiones ya concurrir de manera conjunta en una plataforma canaria a las elecciones anteriores, y esperemos que pueda ser así también el próximo 23 de julio. ¿Quiénes serían los candidatos y si esperan tener más de 2 diputados como los obtenidos en 2019? En cuanto a los candidatos, yo puedo hablar por Nueva Canarias, no está decidido aún, estamos barajando una serie de nombres, van a permitir que eso, como sí que tenemos algo más de tiempo, la decisión de Pedro Sánchez nos ha condicionado el calendario en muchísimos aspectos, con muy poco margen de maniobra. Estas conversaciones yo creo que hubieran sido deseables mantenerlas con más tranquilidad, con más tiempo, con menos presión desde el punto de vista del calendario y seguramente pues hubiéramos podido avanzar de una manera más rápida también. Pero el calendario marca, pero entre otras cuestiones también nos dice que para decidir las candidaturas tenemos algo más de margen. Hemos decidido darnos ese margen también dentro de Nueva Canarias para tomar esa decisión y a partir de ahí pues lo haremos público también. No creo que vaya a haber ninguna diferencia, digamos, ni que pueda suponer ningún obstáculo las decisiones, por supuesto legítimas, que por nuestra parte y por parte de Coalición Canaria decidan a la hora de que sean sus representantes en estas candidaturas. En eso estamos absolutamente convencidos, pero sí vamos a esperar un poco más. Y con respecto a la segunda cuestión, el escenario apunta que hay serias posibilidades, muchas posibilidades de obtener al menos una representación, diputado o diputada, de esta plataforma conjunta de obediencia canaria en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y estamos convencidos que yendo de manera conjunta las posibilidades también son enormes de obtenerla en la provincia de Las Palmas. No descartamos que si la ciudadanía es capaz de entender dos elementos fundamentales, el más importante de todos, sobre todo en esta plataforma, en ese eje Canarias-Madrid, la importancia de tener una voz, de tener voces y cuantas más mejor de obediencia canaria defendiendo los derechos de nuestro pueblo en Madrid, si es capaz de entenderlo, y eso que nos expresan de manera continua, mucha gente que a lo mejor a los comicios de carácter local o de autonómico o insular no nos vota, pero que sí son conscientes de la importancia de trabajar de manera coordinada en Madrid, puede hacer que podamos avanzar y obtener más de 2 diputados y diputadas en estos próximos comicios. Apelamos a eso. Y un segundo elemento diferencial. Lo que se está viviendo en España, que no es diferente, desgraciadamente, y pensábamos que aquí esas cosas no llegaban y que Canarias iba a ser muro de contención de la llegada de la extrema derecha, cosa que se ha demostrado que no es así. Lo que estamos viviendo a nivel internacional es un avance de los populismos, de la extrema derecha y de lo que representan sus ideas, sus valores, preocupantes para cualquier sociedad, preocupante para cualquier democracia, preocupante para los avances en derechos y conquistas y las libertades que hasta ahora hemos tenido, pero que en el caso nuestro tiene un elemento añadido. Y es que frente a ese olvido que siempre, y recordaba con anterioridad, hemos tenido, e incluso en algunas ocasiones en forma de desprecio a nuestras leyes, a nuestros fueros, por parte de quienes han gobernado hasta ahora,
No queremos ni pensar qué puede suceder con otras organizaciones que están creciendo, que están teniendo un auge importante y que dentro de sus programas está incluso la eliminación de las autonomías, además de otras instituciones como puede ser el Senado, y entre otras cuestiones también han llegado a plantear en algunas ocasiones la ilegalización de partidos nacionalistas y, por supuesto, el recorte del autogobierno y la recentralización de muchas de las políticas. Por lo tanto, el próximo 23 de julio no se decide, eso siempre lo explicamos, cada vez que alguien introduce la papeleta en las urnas el 23 de julio en nuestra tierra, no está decidiendo quién va a ser el presidente o presidenta del Gobierno de España. Eso lo deciden las 365 personas que han sido elegidas en el conjunto del territorio español. Lo que se decide es primero quiénes nos van a representar allá, y creo que ha quedado siempre claro que los representantes de las organizaciones de obediencia canaria son la única voz, no solamente que tiene fuerza, que es capaz de condicionar determinados acuerdos y evitar retroceso, sino además, y esto es objetivo, la única voz que se escucha. No solamente la única tiene importancia, sino la única voz que se escucha. Por tanto, si realmente la ciudadanía canaria es capaz de interpretar estas dos grandes claves, por supuesto, vamos a trabajar, si fuera posible, incluso por tener un grupo parlamentario, que es lo que en los mejores tiempos de verdad nos hizo ser fuertes, influyentes y avanzar en las grandes conquistas. Con el tiempo que queda, nosotros hemos apostado de manera clara e inequívoca por esta plataforma conjunta de obediencia canaria. Primero porque creemos que es lo mejor para esta tierra, porque creo que en el perfil de lo que nosotros representamos, claramente nosotros podíamos tener ententes, así lo hemos hecho en otras ocasiones, con el Partido Socialista desde el punto de vista, no hablo solo en Canarias, sino recuerdan que fuimos de manera conjunta en el plano de la defensa de unas políticas sociales, el avance del estado del bienestar, en ese perfil progresista. Creo que podemos tener claras coincidencias también con otras plataformas como pueda ser la de Sumar. Nos preocupa una cuestión en el caso de esta última, que a día de hoy todavía no se conocen quiénes van a ser sus representantes. Y sobre todo porque creemos que la sociedad, en el fondo, nuestro mensaje queda de una manera mucho más nítida. Si está claramente representado, todo el mundo da por descontado nuestro perfil progresista, la defensa del estado del bienestar, de la defensa de las políticas públicas, y por tanto creo que eso sobra explicarlo. Donde quiera que hemos estado, ese perfil siempre ha estado presente, pero donde se interpreta mejor la importancia es en ese eje territorial, la defensa de Canarias en Madrid. Cualquier otro escenario sería configurarnos, diluyéndonos dentro de esos dos grandes bloques que están polarizando de manera extrema, la derecha, o digamos la derecha extrema y la extrema derecha por un lado, y lo que representa al Partido Socialista y a la izquierda del mismo, en ese choque de trenes, que han impactado de manera notable esa polarización ya en las elecciones a nivel local y autonómico en Canarias, sin duda alguna, pero no solo en Canarias, sino en otros territorios. Gobierno con avances importantes, consolidados, con buena gestión, y sin embargo, pues la gente no ha terminado de valorar eso, sino que también, fruto de esa polarización extrema, pues su voto ha decantado cambios de gobierno municipales, pero también autonómicos en otros territorios, cuando parecía a principio que no iba a poder hacer. Por tanto, nuestra principal prioridad es seguir manteniendo las posibilidades de este acuerdo y, en última instancia, probablemente, no descartamos nada a última hora, solo tendrá que decidir la Ejecutiva, pero al 99%, si Coalición decidiera, reitero una vez más, de manera absolutamente legítima, faltaría más, de la misma forma que nosotros tomamos nuestras decisiones, ellos toman las suyas. Si decidieran concurrir en solitario, nosotros obviamente haríamos lo mismo. Pero en la Ejecutiva de ayer, el mandato claro de nuestra Ejecutiva es seguir tendiendo puentes, trabajar hasta última hora y trabajar por ese pacto conjunto. Pero, por ejemplo, en las condiciones que está poniendo Coalición Canaria sobre la mesa en referencia a la unidad de voto en Madrid, a que ustedes apoyen a Clavijo aquí y a Feijóo en Madrid, ¿eso es insalvable? ¿Eso hace inviable este acuerdo? Es que yo no conozco que esas sean las condiciones claramente planteadas.
han estado en la mesa de negociación, se plantearon, pero no como una condición insalvable en ningún caso. Es más, quedó descartado en el minuto 1 que nosotros no íbamos a permitir en ningún caso, como ellos no lo hubieran permitido, ni nos lo plantearon, ni nosotros se nos ocurrió plantearlo en las elecciones de 2019, que el concurrir de manera conjunta en Madrid pudiera suponer un condicionamiento de las decisiones que Coalición Canaria en aquel momento tenía que tomar con respecto al Pacto de las Flores. En este caso, para nosotros son dos planos absolutamente distintos, lo hemos expresado y se lo trasladaremos en el comunicado que acabo de hacer referencia. Para nosotros hay que disociar claramente un acuerdo de defensa de nuestra tierra en Madrid, donde la agenda canaria, comprometida además por ambas partes, consensuada, estamos de acuerdo en un 95% de las cosas, con lo que supone la política canaria, que evidentemente estamos hablando de otro plano. Aquí no estamos hablando de si Nueva Canarias, bloque canarista, puede entrar a formar parte de un gobierno en Canarias. Ese no es el plano, es más, no ha habido acercamiento de ningún tipo en ese sentido. Por tanto, la investidura, que por cierto, recuerdo, no es solo de Coalición Canaria. La investidura es un gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular, con quien nosotros no estamos tendiendo puentes para ir de manera conjunta. Por tanto, disociar ese escenario. Segundo, con respecto a Madrid, de manera clara e inequívoca, también, acción conjunta y coordinada, unidad de acción total en todo lo pactado en el programa que tengamos, inquebrantable, en todo lo no pactado, en las políticas ordinarias, en las leyes ordinarias, en las iniciativas ordinarias que no estén dentro de ese acuerdo, buscar el consenso siempre. Si no fuera posible, pactar la diferencia y, si esto también fuera insalvable, el compromiso por las dos partes de abstenernos en esas políticas. Un ejemplo, presupuestos generales del Estado. Si no hubiera acuerdo, primero intentar negociar de manera conjunta, si hubiera posiciones diferentes, intentar llegar a un acuerdo de mínimos para votar de manera conjunta. Si no fuera así, plantear la posibilidad de que cada uno vote por separado, explicándolo bien a la ciudadanía. Pero si además esto tampoco hubiera acuerdo, el compromiso por nuestra parte, y es lo que ellos nos habían planteado también, de abstenernos. La única línea roja que nosotros planteábamos desde el primer instante, la única, obviamente es que sí que no va a haber unidad de acción. Yo creo que tampoco ellos nos los pedirían porque lo han expresado así también. No va a haber unidad de acción en un posible pacto de investidura si en ese pacto está presente Vox. En ese caso, nosotros no valdría esa cláusula, en este caso concreto que estamos planteando, no valdría la cláusula de que si no nos ponemos de acuerdo nos abstenemos. Nosotros, con nuestra abstención, jamás propiciaremos un gobierno donde Vox esté dentro. Yo creo que ellos tampoco, por tanto creo que eso no puede ser en ningún caso una diferencia insalvable. Lo que hoy estamos haciendo referencia aquí, lo que ha estado presente en las negociaciones, al menos lo que ha estado presente en nuestra Ejecutiva Nacional, es en la voluntad clara, tras el anuncio del adelanto de las elecciones por parte de Pedro Sánchez, de convocar comicios generales el 23 de julio, es que Nueva Canarias va a ir a esas elecciones, pero creemos que es más inteligente, creemos que hay muchas más posibilidades y creemos que es mejor para los intereses de esta tierra y para defender los derechos de nuestro pueblo, yendo de manera conjunta. Ni una línea roja en cuanto a candidaturas, creo que podríamos llegar a acuerdos sin ningún tipo de problema con los candidatos, con quienes encabezan las candidaturas al Congreso y al Senado, y lo mismo también con el plazo, que eso pues la discusión fue mínima, creo que llegamos a un acuerdo de manera rápida. Y en cuanto a la unidad de acción, los dos entendíamos que es lo deseable. Es más, nosotros ratificamos, creo que ellos también, que esa debe ser la línea y el compromiso por escrito y pactado de acción conjunta por parte de los dos. Por supuesto, en lo que hemos pactado, ahí no cabe zafarse después, en lo que está sobrescrito, en lo que firmemos, pero en lo que no firmemos, si hay diferencias, reitero, intentar buscar el consenso, en caso contrario pactar la diferencia y en última instancia ambas organizaciones se abstendrían. ¿Tendrían ustedes inconvenientes de que repitiera María Fernández? Ninguno. ¿Sería posible que repitiera también Pedro Quevedo? Nosotros sobre Pedro Quevedo todavía no hemos tomado decisiones, no está, sí les avanzo, que no ha estado inicialmente en ese debate. Pedro precisamente ha manifestado
su voluntad en principio de centrarse en Las Palmas de Gran Canaria. Estoy convencido que hará lo que le digamos, en cierta medida, porque siempre ha sido una persona de partido, porque ha sido un representante de Canarias, por supuesto de Nueva Canarias, pero de Canarias en Madrid extraordinario. En el tiempo que Pedro Quevedo ha estado en Madrid ha logrado conquistas, para algunos impensables, conquistas históricas, pero nosotros no hemos entrado en ese debate. Todavía estamos en la parte más relevante, es intentar configurar cómo vamos a presentarnos, de qué manera, y ya habrá tiempo para definir los candidatos. Pero en el caso de lo que decida coalición, respeto máximo y absoluto a las personas que establezcan, y en ese nombre concreto que usted me plantea, María Fernández, que por cierto, ya hablo a nivel personal, tengo una relación, yo podría decir que excepcional, muy buena con María Fernández, y creo que no habría ningún tipo de problema. Bueno, por nuestra parte, no es que no creo, no hay ningún tipo de problema y no se nos ocurrirá plantear ningún tipo de cortapisas a las posibles personas que desde Coalición Canaria nos propongan. ¿Qué escenario vislumbran ustedes de ir por separado? Es decir, si van juntos, dice que igual pueden conseguir 2 diputados o más, creo entender. Si van por separado, nosotros vamos a seguir sobre la tesis de que nuestra principal prioridad es ir juntos. Casi no queremos especular sobre otro escenario porque de verdad queremos apostar el 100% a esa negociación, a ese entente, a ese espacio de diálogo, porque creo que es posible, porque creo que no hay ninguna diferencia insalvable como hemos expresado y porque yo he estado presente en esas conversaciones y creo que no hay ningún elemento que pudiera justificar el que no sea así. Dicho eso, si a pesar de esto Coalición toma la decisión de ir en solitario, respeto absoluto a esa decisión y es evidente que las posibilidades de obtener una mejor representación para nuestra tierra disminuyen en algo. Nosotros vamos a pelear, iríamos en solitario y creemos que hay posibilidades de sacar ese diputado o diputada de nuestra fuerza política por Madrid. ¿Cabría que Coalición también lo sacara yendo en solitario? Cabría también. Si la gente es capaz de interpretar las dos claves que yo comentaba con anterioridad, pero no nos vamos a engañar, las posibilidades disminuyen de manera notable en un contexto de elecciones generales tremendamente polarizadas. Yo creo que más que nunca, siempre fue así, pero creo que más que nunca, y con el riesgo de una fuerza emergente, creciendo, consolidándose incluso en el espacio canario de extrema derecha, que creo que no viene bien, reitero, a nadie, pero fundamentalmente no viene bien a los que defendemos avanzar en autogobierno. Efectivamente, entre otras cuestiones porque, digamos, los únicos elementos que podrían, en base a las conversaciones que hemos mantenido, yo no voy, vuelvo y reitero, a hacer valoraciones de la decisión que hayan podido tomar porque desconozco el sentido de la misma y no me gusta especular. Y fundamentalmente porque si estamos tendiendo la mano para un acuerdo, creo que cualquier especulación que pueda entorpecer ese acuerdo, creo que ni es inteligente ni es procedente. Por lo tanto, nosotros no vamos a hacerlo. Los elementos que se pusieron sobre la mesa. Necesidad, importancia de concurrir de manera conjunta, todo ello a través de un programa, una agenda canaria de defensa de nuestros intereses, de defensa de las libertades, de defensa del autogobierno, del Estatuto de Autonomía, del REF, de unos presupuestos generales que nos consideren, de la defensa de una financiación autonómica en base a nuestras necesidades, por supuesto, una acción coordinada de lo que pueda hacerse allí, que pueda influir en las políticas europeas con carácter general, pero de manera fundamental que puedan afectar a Canarias. Por supuesto, en la defensa del avance del estado del bienestar, de fortalecer los servicios públicos esenciales. Eso es el programa, la agenda que nosotros pactaríamos. A partir de ahí hablábamos de la posibilidad de cómo se configuraría esa representación. Nosotros hemos establecido en esta provincia encabezar la candidatura durante 2 años. Y por último, sí estuvo presente en esa conversación un posible entente en la investidura del Fernando Clavijo,
Hemos dicho que eso hay que disociarlo como fue la otra vez, que no se pueden mezclar las cosas. Yo creo que eso lo entiende todo el mundo. Creo que no es razonable mezclar escenarios. Jamás se nos ocurrió presentar ese planteamiento la vez anterior y creo que no es de recibo que se plantee en esta ocasión y creo que yo entiendo que eso no ha sido y no puede ser el motivo de discordia. Y la única cuestión que quizás había que aclarar un poco es esa acción coordinada y conjunta, pero los términos en que estamos expresando es en los que nos hemos manifestado desde el primer momento. Acción conjunta, unidad de acción, en todo lo pactado, en lo no pactado, buscar el consenso, pactar la diferencia y, si no fuera posible, abstención, salvo en aquello que pudiera significar conformar un gobierno donde Vox esté dentro. Mal. Muy mal. Pero hay tiempo. Lo más importante es que hay tiempo. Si hay voluntad de acuerdo, porque reitero, hemos establecido el programa, esa agenda canaria en base a la que ya firmábamos, muy potente en el año 2019. Creo que el 95% de las cosas que allí se planteaban siguen siendo necesarias. Obviamente habrá que actualizar alguna cuestión ya conquistada o habrá que reforzar o añadir aspectos. Yo creo que las relaciones de España con Marruecos, por ejemplo, es uno de los temas que habría que hacer no solamente la defensa de la soberanía, digamos, del pueblo saharaui en el territorio saharaui que nos une ese posicionamiento, sino la deriva de algunas decisiones del Gobierno de España, por ejemplo, con Marruecos, sería darle un protagonismo en esa posible agenda. Entonces, yo creo... No, es que no hay escenario. No, vamos a ver. El viernes o hay coalición o no hay coalición, lo marcan los plazos. Cualquier coalición electoral que el viernes no se registre, ya no hay opciones. Por tanto, corre prisa. Cierto es que mañana vence el plazo para, si no te has presentado como coalición, inscribirte como partido. Nosotros planteamos que incluso si eso no es posible y nos inscribiéramos como partido las dos organizaciones, el plazo sigue abierto y cabe luego, con posterioridad hasta el viernes, cerrar un acuerdo y... Oye, pues donde dijimos aquí que íbamos tal, pues ahora nos zafamos, ¿no? Y vamos de manera conjunta. Por eso nosotros, el marco no es solo hasta mañana. Si pudiéramos cerrarlo hoy, yo creo que mejor para todos, por supuesto, pero creo que hay que respetar los plazos y los tiempos de cada uno. Esta es nuestra posición, la hemos trasladado, abiertos a esa negociación. Esperemos que así sea. Nosotros no tenemos problema, nosotros hemos trasladado este acuerdo y van a trasladarlo, no tengo problema en que nos llamen o llamarle, decir, en eso no va a haber, no hay problema, pero vamos a respetar ese espacio de la decisión de la Ejecutiva Nacional de Nueva Canarias, que ellos no conocían obviamente y que se la hemos trasladado. Nosotros la negociación que teníamos el primer día era con Barragán y con Víctor Díaz, al margen de que obviamente están respaldados. Nosotros fuimos Carmelo Ramírez y quien les habla a esa primera negociación, sin menoscabo que obviamente luego hablamos con la dirección efectiva del partido y por supuesto es la Ejecutiva Nacional quien está marcando la acción política, intuyo, en las dos organizaciones, en el caso de Nueva Canarias, por supuesto. Nosotros hemos tenido algún contacto con el PNC, hemos tenido algún contacto con Unidos. Una de las cuestiones que nos manifestaron desde el primer momento en esas conversaciones era que ellos ya estaban también hablando, por supuesto con la Asamblea de Reña Independiente, si nosotros teníamos algún obstáculo. En absoluto. Vamos a ver. Como saben, en el 5º Congreso Nacional de Nueva Canarias, celebrado hace pocos meses, una de las decisiones más relevantes fue la de esa denominación que mucha gente no entendió, el canarismo de progreso, que alguna gente planteaba que era la renuncia al nacionalismo y es todo lo contrario. El canarismo aglutina al nacionalismo, pero muy importante, lo que pretendíamos en ese instante era abrirnos a espacios que, no siendo estrictamente nacionalistas, sí eran de obediencia canaria. Hablamos de organizaciones de carácter insularista, de carácter municipalista, donde además nosotros tenemos pues un ADN importantísimo. Por tanto, parece un sinsentido que si apelábamos dentro de nuestro Congreso Nacional a una estrategia de la búsqueda de ententes de acuerdo, de ampliar el espacio de todas esas fuerzas de obediencia canaria, que nos pudiéramos oponer
a un frente lo más amplio posible de obediencia canaria para estas elecciones. No solamente no nos oponemos, sino creemos que es inteligente, creemos que es adecuado y, por supuesto, estaríamos en la misma estrategia. Nosotros no lo estamos contemplando, entre otras cuestiones, porque no ha estado encima de la mesa, ni nosotros hemos querido influir en eso. Nosotros respetamos los resultados. No nos gusta, nos hubieran gustado otros escenarios. Hemos sacado, sin embargo, 5 diputados y diputadas, repitiendo el resultado de la vez anterior, con un elemento cualitativo, más allá de no haber obtenido la representación por la lista autonómica, que además tiene el valor, obviamente, de que era Román Rodríguez quien estaba ahí, pero esos 5 diputados y diputadas, por cierto, que en este mismo instante estamos en el reconteo, ya el recuento final, in extremis, para cotejar las actas y a partir de ahí garantizar que ese diputado que está de la banda de Nueva Canarias en la isla de Lanzarote se termine confirmando. Noticia importante para nosotros, en el día de ayer, en el escrutinio del Votosera, de los residentes, de las personas que están en el canarios y canarias que están en el extranjero, confirmaban que el Partido Popular no volteaba ese resultado, ni se acercaba, y estamos simplemente pendientes de ese recuento final de las actas de escrutinio para confirmar esos 5 diputados. Cualitativamente muy importantes para nosotros. Somos los únicos, al margen de ASG, del pacto de progreso que hemos gobernado, que no retrocede. Cierto es que el Partido Socialista ganó las elecciones, pero bajaron en 2 diputados, en 2 escaños. Podemos desapareció del Parlamento. Para nosotros eso no es una buena noticia, pero la ciudadanía con sus votos decidió que en esta ocasión no tengan representación, bajaron en 4 escaños y Nueva Canarias mantiene los 5. Pero para nosotros con 2 elementos cualitativos muy importantes. Es la primera vez que Nueva Canarias va a tener representación en el Parlamento de los Diputados de 3 islas. Hasta ahora siempre habían sido o una o 2. Y en esta ocasión de 3 islas. Y tan importante como eso, con personas que son 100% miembros de la organización, miembros de Nueva Canarias Bloque Canarista, porque no fue así en otras ocasiones, íbamos en alianza con otras personas y quien representaba alguna de estas islas, Lanzarote o Fuerteventura, no pertenecía a la disciplina de Nueva Canarias. Para nosotros eso es un elemento cualitativo muy importante. Estamos en ese escenario. La ciudadanía finalmente y la aritmética y nuestro sistema electoral nos sitúa en la oposición. A nosotros nadie se nos ha acercado a ese espacio, directamente ha iniciado conversaciones con el Partido Popular, parecía que era previsible que se fuera el escenario y sinceramente pues nosotros vamos a trabajar desde la oposición, constructiva siempre, con una alternativa clara a lo que se plantee desde el Gobierno y no estemos de acuerdo, pero un día más tarde, 8 horas más tarde, la decisión de alguien en Madrid decide que además de aquello estemos pensando en la importancia de defender a nuestro pueblo en Madrid. Y eso es lo que ha centrado una parte importante de nuestras ejecutivas en las últimas 2 reuniones y es el motivo también fundamental, digamos más cualitativamente hablando, desde el punto de vista informativo de lo que les hemos trasladado en el día de hoy. ¿Comparten ustedes esa lectura que ha hecho Ángel Víctor Torres de que este será un gobierno de perdedores? A nosotros nos gusta hablar en esos términos. Es cierto que el partido más votado ha sido el Partido Socialista, con diferencia notable, por cierto. Me sorprende además que algunos, y no hablo de Coalición Canaria, por cierto, porque no lo ha expresado así nunca, pero otros que forman parte de ese gobierno han estado aireando durante mucho tiempo aquello de la lista más votada y no les ha temblado el pulso ni un segundo en cerrar acuerdos en gobiernos municipales, insulares, o en este caso en Canarias o en otras comunidades, no siendo la lista más votada, y colocarse ellos en esa posición, hablo del Partido Popular. Yo creo que hay que respetar la democracia, creo que hay que respetar nuestro sistema electoral. Nosotros defendemos modificar el sistema electoral, pero no porque ahora es el mismo sistema electoral que nos dio el Gobierno hace 4 años. Y por tanto, eran las mismas reglas del juego, las conocíamos todas y todos, y por tanto creo que en ese sentido hay que respetar el resultado en las urnas y las posibles alianzas y consensos que puedan darse. Nosotros en ese sentido, pues obviamente sí es una demostración de que la principal fuerza política, pero eso fue así casi siempre en esta tierra, casi siempre. Pero la principal fuerza política en número de votos y en escaños
no suma con otra fuerza y sí lo hacen otras organizaciones políticas. Respeto máximo a ese escenario y a partir de ahí las lecturas que cada uno pueda hacer las defenderá. Nosotros pues vamos a respetar esa decisión. Hemos trabajado para intentar repetir, creíamos además que habíamos hecho una buena labor en el Gobierno y a partir de del 28 de junio lo que toca es situarse, es avanzar y trabajar desde la oposición. Si algo caracteriza a esta organización política es que estemos en gobierno o estemos en oposición, nuestro trabajo es intenso, nuestros valores no cambian, nuestro perfil sigue siendo claro, inequívoco, que vamos a ayudar a la gobernabilidad siempre que estemos de acuerdo, lo hemos demostrado, pero por supuesto que vamos a confrontar aquellas políticas que entendamos que van a ser un retroceso en los avances, en las políticas de derecho y en los derechos que hemos conquistado en los últimos años. Nosotros hemos dicho que el elemento territorial tiene que seguir avanzando y teniendo una mayor prevalencia sobre el número de votantes. Las personas deben tener una mayor prevalencia que el territorio en sí. Seguimos creyendo que es una cierta anomalía que determinados territorios con escasamente 2.000 personas puedan obtener un diputado y en otras islas pues tengas que estar en torno a los 25, 27.000 votos. Hay una diferencia notable, teniendo claro que siempre debe haber una reserva clara de representación que garantice que todos los territorios están presentes. Esa fue nuestra postura durante la reforma del sistema electoral, que tuvimos un protagonismo importante. Cierto es que para esto no puedes hacerlo en solitario, es más, ni siquiera puedes hacerlo con una mayoría exigua. Se requieren, como saben, a través de nuestro estatuto, que al menos 2/3 partes se pongan de acuerdo. Creemos que hay fórmulas y es compensar el número de diputados en las islas más pobladas, pero yo creo que la más interesante de todas es incrementar el número de diputados y diputadas que conforman la lista autonómica, la que deciden el conjunto de los canarios, por tanto, donde el elemento poblacional, donde el elemento de las personas prima sobre el elemento territorial. Pero eso es un debate que se puede abrir ahora en el Parlamento de Canarias, será largo y tendido esta legislatura. Hay retos importantísimos, el reto demográfico es uno de ellos, la reforma del sistema electoral puede ser otra de las cuestiones esenciales, pero al 28 de mayo nos presentamos con unas reglas del juego, las conocíamos todas, son las mismas que nos hicieron llegar a nosotros al Gobierno hace 4 años. Por tanto, no las cuestionamos como marco, digamos, de reglas de juego sobre el que teníamos que trabajar. Otra cosa es que aspiremos a seguir avanzando en un sistema electoral, desde nuestro punto de vista. Yo no me gusta decir más democrático, porque creo que ha sido elegido democráticamente, ratificado en el Parlamento y ratificado en el Congreso de los Diputados, porque así lo requiere el Estatuto de Autonomía, pero sí creemos que más justo, más equitativo y que represente mejor a la sociedad canaria y sea, digamos, mucho más justo con el número de voluntades expresadas en papeletas introducidas en las urnas, que finalmente se desvirtúa un poco por esa divergencia tan importante que existe en el peso de unos escasos votos. En unas islas, por ejemplo en La Gomera, 6.000 votos, 3 escaños, en otras, en ocasiones con 20 y tantos mil, ni siquiera uno.